Génesis 25. Nos presenta, hermanos, con un personaje principal en la narración de Génesis. No solo es un personaje principal en la narración de Génesis, pero es un personaje principal en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Jacob es, una vez su nombre es cambiado, es la base para la nación de Israel. Y este personaje, hermanos, es muy particular porque no solo se nos presentan sus virtudes y sus actos de fe, pero todas sus fallas, todos sus errores. Así que a lo largo de del capítulo 25 en adelante, veremos cómo se desarrolla este particular personaje. La narración en Génesis 25 tiene ciertas similitudes con la experiencia de Isaac y Rebeca. De Isaac y Rebeca, tiene similitudes con Abraham y Sara en cuanto al nacimiento del hijo de la promesa. Hermanos, Génesis 25 nos presenta con muchas enseñanzas para nuestra vida como cristianos. Enseñanzas instructivas. Es bueno saber que lo que para el hombre es imposible, para Dios fue posible. 20 años de esterilidad en Rebeca no fue un problema para Dios, para el Dios Todopoderoso. Y en un momento, de acuerdo a su providencia, le dio hijos. Muy instructivo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no parecen imposibles? Y sin embargo, debemos confiar que el brazo soberano del Señor no puede ser detenido, sino que conforme a su voluntad será hecho. Además, tenemos instrucciones en cómo Isaac y Rebeca toman este problema de la esterilidad. Al menos no se nos narra a Isaac haciendo las mismas acciones de su padre, tomando a alguna mujer, alguna concubina para resolver el problema. ¿Cómo resuelve Isaac el problema? Ora a Dios. Depende de Dios. ¿Cuánta instrucción? ¿Cuáles son las necesidades de tu vida? Debemos ser cuidadosos de no quererlas resolver por el brazo de la carne, sino en dependencia total a nuestro Dios. Además, nos presenta esta lección, este capítulo, la gran imagen de que Jacob fue elegido, según Romanos 9, no por la virtud de su corazón, sino por el decreto soberano de Dios. Y otra lección importante es, creo que esto es lo que se predica regularmente, que se llega al capítulo 25, es la armonía familiar y cómo el favoritismo causa daños en la estructura, en el núcleo de la familia. Y todas esas enseñanzas son válidas, son correctas, son necesarias. Pero ¿cuál es la mente principal de Moisés, guiado por el Santo Espíritu de Dios, al escribir Génesis 25? Quiero que veamos ciertos versículos que nos dan luz sobre cuál era la intención principal de esta narración, o la meta a la que apuntaba esta narración. Desde el versículo 5
hay un énfasis de prioridad. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de las concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo. Hemos visto que la descendencia de la simiente prometida que Dios había prometido a Abraham no vendría a través de Ismael, sino a través de Isaac. Y el versículo 5 pone esto en claro. Aquel que había recibido la promesa, o más bien, aquel que era la promesa en un sentido, era Isaac. Después se nos narra la muerte de Abraham. Y llegamos al versículo 25. Hay un énfasis, versículo 25. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Hermanos, ¿cuál era la preocupación de Abraham respecto a la esterilidad de Sara? ¿Por qué estaba preocupado? ¿Por qué estaba ansioso? ¿Que Dios debe dar hijos a cada matrimonio? No siempre. ¿Y por qué hay tanta preocupación y énfasis en esto? Debido a que la esterilidad de esta Sara y ahora de Rebeca representaban un obstáculo para el cumplimiento de la promesa. Isaac entendía que en un sentido él era el cumplimiento de la promesa, pero en otro sentido aún esperaba la promesa, aún esperaba la simiente prometida. Y durante 20 años ella no le dio bebé. Esa es la preocupación. ¿Cómo se continuará la promesa de Dios? Versículo 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. El texto original, el texto en hebreo, está hablando de un aplastarse, de un lastimarse adentro. Estaba ocurriendo una guerra en esos bebés, que solo era una sombra y anticipación de dos naciones que había en el seno de Rebeca, y que estos dos pueblos serían divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo. Y aquí está el énfasis del capítulo 25. Y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. Rebeca, poseedora de la simiente prometida, ha sido bendecida al concebir en tu vientre, pero hay dos bebés en tu vientre y yo solo he elegido uno para que sea la continuación de la promesa. Hermanos, ese es el énfasis. Hay dos bebés en el vientre de Rebeca, pero uno es el que ha elegido el Señor. Y este uno es el menor, contrario a toda tradición de Mesopotamia y aún a las indicaciones de más adelante del mismo Señor. Que el mayor debería recibir más que los otros, debía tener más autoridad, debía tener más bendiciones, pero no así con mi elección, dice el Señor. El menor será servido por el mayor. Entonces no perdamos de vista esto. Abraham enfatiza su prioridad con Isaac al darle más dones y enviar a sus hermanos lejos de él, para que no le traigan dificultad. Rebeca está estéril. Para la continuación de la promesa, Dios responde, pero hay gemelos, y esto es solo una sombra de dos naciones que serán divididas, pero el Señor habrá elegido al menor.
¿Qué tenemos del versículo 25 en adelante? Una comparación entre Esaú, hijo de Isaac, pero no el elegido, y Jacob, hijo de Isaac, el elegido. Es una comparación. Varios comentaristas llegan a la conclusión que el propósito del autor del versículo 25 en adelante es destacar lo profano de Esaú en distinción de Jacob. Va a haber una comparación entre la simiente que Dios ha elegido y la que no ha elegido. La forma en la que se describe a Esaú es un hombre completamente salvaje. Ahora, no creo que se está describiendo positivamente la varonilidad de Esaú, sino que se está hablando. Algunos comentaristas han llegado a decir de Esaú casi como una fiera del campo. Se va a enfatizar lo profano. Algunos creen, y esto puedes creerlo o puedes no creerlo, lo vi en algunos comentarios, pero no afecta la interpretación, pero creen que lo rojizo, lo rubio, lo rojo y lo velludo en esos días no era una marca hermosa. Para nosotros en el siglo XXI es muy característico ver a alguien rojo, pelirrojo, ¿no es verdad? Para nosotros es un defecto bueno. Pero no en este tiempo. En este tiempo era visto con cierto desprecio, con cierto rechazo. Y además, Esaú es pintado como un hombre apresurado, salvaje y profano. Vean, se describe a Esaú, un hombre de casa, un hombre del campo. Llega con Jacob, versículo 30, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Por eso después se llamará Edom. Guiso rojo es en hebreo Adom. Por eso se llamará la nación de Esaú Edom. Pues estoy muy cansado. Y después Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y dice Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y la vende. ¿Y saben qué dice el autor de Hebreos? Que esta no fue una simple transacción mal pensada. Esta fue una actitud profana, donde estaba vendiendo algo que Dios le había dado en virtud de su nacimiento. Es verdad, Dios eligió a Jacob como aquel que iba a ser el menor servido por el mayor, pero Esaú es culpable por tratar la bendición del Señor de manera profana, menospreciando. ¿Y qué hace Saúl? Cambia, vende su primogenitura, termina de comer. Vean esto, vean cómo se enfatiza en el versículo 34. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este es un hombre apresurado. Este es un hombre guiado por sus pasiones e impulsos. El autor de Génesis quiere enfatizar que la distinción entre la simiente elegida, Jacob, y Esaú, la simiente rechazada. Ahora, hermanos, yo sé que sabemos toda la historia de Jacob. Y si comparáramos a Esaú y a Jacob y todos los errores de Jacob, no le favorece mucho. Pues su mismo nombre quiere decir engañador. ¿Qué es un engañador? Y ya desde el momento en que nace, sale tomando el calcañar de su hermano. Y yo no creo que fue una piadosa acción la manera en la que actúa. Cuando su hermano hambriento, ya Jacob con su pensamiento inmediatamente suelta el dardo. Véndeme tu primogenitura. Yo no creo que esa fue una buena acción.
Pero a pesar de todo lo que sabemos de Jacob, no parece ser la intención del autor mostrar los errores de él, sino compararlo como una simiente santa en contradistinción con Esaú. Se describe como un hombre de tiendas, concepto que tiene relación con su abuelo, aquel que habitó entre tiendas como extranjero. Pero hay una palabra que es sumamente extraña cuando se describe a Jacob. Vean la palabra en el versículo 27. Pero Jacob era varón quieto. La palabra en hebreo es más que era un hombre tranquilo. La palabra en hebreo es traducida en otros lugares como un hombre inocente. Un hombre santo. Es la misma palabra que se usa cuando se está describiendo a Job, que era un varón justo. La misma palabra en el hebreo. ¿Cómo es que se puede describir a este hombre engañador, a este hombre que abusa, a este hombre que miente más adelante y que hace sin fin de errores? ¿Cómo es que se le puede llamar justo, inocente? Por causa de la elección. Jacob representaba la elección santa, la nación santa. Jacob representaba el pueblo elegido por Dios. Esto nos lo enseña Pablo en Romanos capítulo 9, cuando toma esta imagen para hacernos saber que la razón por la cual Dios eligió a Jacob y no a Esaú fue porque a Jacob amó según su propio designio. Hay personas que alguien le preguntó a Spurgeon, pero no puedo entender cómo antes de nacer Dios ya odiaba a Esaú. Y Spurgeon contesta, lo que yo no puedo creer es cómo pudo amar a Jacob. Entiendo que odia a Esaú, es un hombre en su pecado, es un hombre blasfemo, es un hombre salvaje, es casi un animal del campo. Pero no comprendo, entiendo que aborrezca a Esaú, pero ¿cómo amar a Jacob? Se describe entonces de esta manera a Jacob en virtud de la elección, para que la gloria de Dios siempre fuese manifestada. ¿Cómo? ¿Cómo es que se demuestra la gloria y poder de Dios por la elección de Jacob? Sí, porque el mayor serviría al menor. El concepto de ser el menor o ser el mayor era una distinción entre poderes. El mayor, dice la escritura, llevaba el vigor, la fuerza del padre, llevaba la autoridad. Por tanto, ser el menor implicaba debilidad. Dios elige a Jacob, el menor, el débil, para que el propósito conforme a la elección perseverara. Israel puede ser pequeño, pero es fuerte por causa del Dios que lo ha elegido. Y esto debe traer en mente Israel cuando va camino a Edom, a la nación de Edom, y estos no les dejan pasar. Pero la promesa fue que Edom serviría a Israel. Y esto se cumple cuando David, el rey David, conquista a Edom y los hace sus súbditos. Esta ha sido la historia del antiguo pacto y el nuevo pacto, que Dios ha elegido lo débil para manifestar su poder. Hermanos, si con algo nos podemos quedar en Génesis 25 es esto: Dios elige lo débil para manifestar su poder. Caín mató al pequeño Abel, y a pesar de eso no fue Caín elegido, sino el pequeño Set. Y de hecho, en la narración de Génesis, las palabras que se utilizan para hablar de la muerte de Abel, es un Abel que es dominado fácilmente por la fuerza de su hermano. Abel, el débil. Set, el menor. Isaac era el menor. Sin embargo, Ismael no fue elegido, aunque era su primogénito.
Jacob es elegido en lugar de Saúl, quien era el mayor. José era el más pequeño de sus hermanos y aún así fue elegido para que preservara la nación. Judá era menor que Rubén. Y sin embargo fue Judá quien recibió la promesa de el futuro David. David era el menor entre sus hermanos y fue elegido rey. Salomón era el más pequeño. Salomón fue uno de los últimos hijos. Era el más pequeño entre sus hermanos. Efraín era menor que Manasés y aún así recibió la herencia. Dios ha decidido manifestar su poder en la debilidad de los hombres. Es por eso que Cristo vino en debilidad humana para mostrar, como dice Primera de Corintios, que lo débil de Dios es más fuerte que lo poderoso de los hombres. Dios ha decidido obrar su omnipotencia a través de elegir lo débil, hermanos. ¿No nos enseña esto Primera de Corintios cuando dice que lo menospreciable del mundo eligió para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo que es, para avergonzar a lo grande, a lo poderoso? Ha elegido lo débil para que su omnipotencia sea manifestada. Dios habría entonces de esta manera elegir al pequeño Jacob para manifestar su poder a la luz de la historia de la redención. El propósito de Génesis 25 es dejar en claro que la promesa del futuro Mesías continuará no por lo grande y poderoso de los hombres, sino por lo grande y poderoso de Dios, que elige a hombres débiles para llevar a cabo su promesa. Hermanos, gloriémonos. ¿Tienes algo de qué gloriarte esta mañana? Si tienes algo de qué gloriarte, es que tú y yo somos patéticamente débiles, miserables, pequeños, pero que estamos en la mano de un grandioso, soberano y poderoso Dios. Preparemos nuestros corazones entonces para alabarle. Preparemos nuestros corazones para cantarle, para glorificarlo por su gran magnificencia, hermano, porque si estamos en su bendición es por su puro afecto.